Bueno, jóvenes, después del descanso, pues hay que continuar con la preparación académica. Ustedes pues tienen que continuar con sus cátedras y todo. Lo importante es que estamos bien. Lo importante es que estamos acá con vida. Todavía no están todos conectados. Soy como que todavía hay descanso, todavía hay descanso. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es la suspensión. Lo importante de la suspensión es cuando nosotros hablamos de la estabilidad laboral en Guatemala, claro, uno rápido se pone a pensar y dice, pues la verdad que en Guatemala no hay estabilidad laboral, porque, por ejemplo, si Andrés tiene una empresa y Avidán es trabajador de él, pues de repente Andrés puede decir, mire, ya por reorganización, pues vamos a dar por terminado su contrato de trabajo y pase usted ahí a recursos humanos para que le hagan su liquidación. Claro, yo les digo, ese es un tema muy discutido en Guatemala, pero lo que les estoy diciendo es una práctica en Guatemala, una práctica. Por eso muchas veces ayudan, cuando hablamos de estabilidad laboral, podemos hablar de la preparación, de la formación profesional en una empresa, donde uno pues termina haciendo o realizando labores que son valiosas, importantes, o el trabajo que uno ejecuta es tan eficiente que de una u otra manera le va a producir productividad al empresario y obtener ganancia. Ahí pues uno busca la estabilidad con esa formación de carácter profesional, técnica, o sea, haciendo cosas extraordinarias a las empresas. Pero también hay una estabilidad que no se ve, pero que se da en Guatemala. Y hoy vamos a ver la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Por qué estabilidad laboral? Bueno, si yo le preguntara el examen a usted, ¿sí? ¿Qué institución garantiza eficientemente el principio de estabilidad laboral en Guatemala? Es la suspensión de los contratos de trabajo. Porque aquí nos vamos a dar cuenta nosotros que por diferentes causas se puede suspender los contratos de trabajo. No se pueden dar por terminados, se suspenden. Ahí está el principio de estabilidad laboral. Entonces sería un buen tema para examen, por ejemplo, que yo le preguntara, porque lo estamos hablando en clase y está quedando grabado, ¿cuál es la institución más eficiente para garantizar el principio de estabilidad laboral en Guatemala? Es la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, vamos, ahora sí necesito que todos tengan su código y que nos vayamos a ubicar en el artículo 65. Este tema es muy interesante, es muy interesante. Tenemos doctrina, pero yo prefiero que nos quedemos hoy con código. Con código por muchos aspectos, porque aquí vamos a ver nosotros este famoso principio de estabilidad en la suspensión de los contratos de trabajo. Entonces vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si Andrés y Avidán Ortiz tienen, Andrés patrono y Avidán Ortiz trabajador, en esa relación laboral, en esa ejecución de un trabajo, hay dos garantías esenciales, dos obligaciones fundamentales. Andrés tiene la obligación de pagar el salario como garantía fundamental y Avidán Ortiz prestar el servicio como una garantía fundamental. Estas dos garantías son las que vamos a ver ahora también. Esta obligación fundamentales solo se pueden suspender. Se pueden suspender por ambas partes y se puede suspender por una de las partes. Lo podemos suspender en forma individual, pero también colectiva. El artículo 65 del Código de Trabajo, en su primer párrafo, lo vamos a leer todo para que ya nos vaya quedando grabado, ¿sí? Pero vamos a leer su primer párrafo. Hay suspensión de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales que consisten en la prestación del trabajo por parte del trabajador y el pago del salario en caso del patrón.
sin que por ello terminen dichos contratos de trabajo, ni se extinguen los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Interesante. Ya hemos hablado nosotros que en Guatemala no necesariamente tiene que haber un contrato de trabajo firmado por patrono y trabajador. Se perfecciona con que nosotros demos inicio a la relación laboral. Ahí se perfecciona todo contrato de trabajo. Ya el contrato en sí, hemos hablado que es una obligación del patrono de elaborarlo. Tiene 15 días para enviarlo a la Dirección General de Trabajo para su respectivo análisis y su respectiva inscripción. El no hacerlo incurre en una de las causales, en una de las sanciones económicas impuestas en el artículo 272. El no cumplir con algunos requisitos también le es imputable al patrono. Claro, la lógica, la práctica nos dijera a nosotros que en Guatemala toda relación de trabajo debería de tener contrato de trabajo. ¿Se recuerdan que usa un artículo que dice, sin embargo, podrá, no que debe, podrá ser verbal, y ahí enumera en qué casos de actividad laboral, en qué casos de actividad económica pueden celebrarse contratos de trabajo de carácter individual? Entonces, aquí pues ya tenemos lo que es una definición de la definición. Siempre en el artículo 65, en su segundo párrafo, ¿sí? Dice lo siguiente: la suspensión puede ser individual parcial, individual total, individual parcial y total, colectiva parcial y colectiva total. Veamos hoy la individual parcial. Cuando afecta a una relación de trabajo y una de las partes deja de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Andrés Patrono deja de pagar el salario, o bien Abidán Ortiz deja de prestar el servicio. Que se entienda que no estamos buscando una causa para despedir, no. Andrés, por algún motivo como patrono, la ley le faculta en algunos casos suspender los contratos de trabajo sin que tenga la obligación de pagarme mi salario. Abidán Ortiz, trabajador, puede suspender la obligación fundamental de ejecutar el trabajo sin responsabilidad de su parte. Eso significa que Andrés Patrono me debe pagar mi salario. Individual total, cuando afecta a una relación de trabajo y las dos partes dejan de cumplir con sus obligaciones fundamentales. Ni Andrés va a pagar el salario, ni Abidán Ortiz va a ejecutar el trabajo. Pero vean, no estamos en terminación de contratos de trabajo. Estos contratos únicamente están suspendidos. Claro, estamos hablando que ya nuestra legislación establece en qué caso se puede dar la suspensión. No es, que le dijera yo, un libre albedrío de Andrés o de Abidán de suspender nosotros los contratos de trabajo. Por supuesto, si yo no estoy dentro de lo que señala la ley, pues Andrés tiene la facultad para iniciar un proceso de terminación de contrato de trabajo. Igualmente yo me puedo dar por despedido si Andrés Patrono está incumpliendo con sus obligaciones. Vamos a ver ahora la colectiva total y la colectiva parcial. La parcial y la total. Aquí es importante, quiero que todos tengan su código, ¿sí? Vamos a pedirle mejor que lo lea a ella. Vanessa, ¿tenés tu código? Sí, Lick, buenas tardes. Despacio. Las 4 suspensiones. ¿O cómo? La colectiva parcial. Ok. Colectiva parcial. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Es interesante. Solo tu código sí dice, yo lo tengo aquí subrayado, está sobresaltado con amarillo. Solo quiero que revise su código,
Porque hay códigos, yo he revisado códigos que tienen y el patrono y sus trabajadores. Revisen ahí sus códigos. Yo lo tengo así, licenciado. Decime, Jafet. Yo lo tengo así que dice el Léetelo, patrono. despacio, para que veamos el error de algunos códigos y quiero que lo corrijamos. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigente en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Uh-huh. Fíjate qué interesante. Aquí hay un error terrible en la mayoría de códigos, ¿sabes? Por eso lo tengo subrayado. Veamos hoy, Sofía, ¿querías decir algo, Sofía? Que yo lo tenía diferente, que era y el patrono o sus trabajadores. Sí. Vean, alguien más que tenga ahí y sus trabajadores, como lo tenía Tello. Yo también lo tengo y sus trabajadores, Yo también, licenciado. y sus trabajadores Yo también. también, licenciado, buenas Yo tardes. también. Va, mire pues. El primero lo vamos a corregir, va. Pero vamos a leer el otro para que veamos bien dónde está el error. Veamos ahora, Vanessa, léete la colectiva total. Colectiva total. Cuando por una misma causa se afectan la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Va. Vean, pues con los que tienen en los dos lugares y en ambos lugares, en la parcial y la total, por favor, quiero que me corrija. Esa va a ser pregunta de examen hoy, porque es un error que tiene la mayoría de códigos y yo quiero que juntos aprendamos y analicemos, ¿sí? Los que me están viendo hacer las preguntas, que no se les pueda olvidar esta, ¿eh? Porque donde hay que corregir es en la C. Debe decir su código el patrono o sus trabajadores. Si se dan cuenta, lo que está hablando de la colectiva parcial es que el patrono, sí, puede ser una colectiva parcial. Estamos hablando, por ejemplo, del paro o de la huelga. O sus trabajadores. En la colectiva parcial lo que está diciendo la ley es o son patronos o son trabajadores, pero no ambos, ¿me entienden? Pueden ser patronos o pueden ser trabajadores, no pueden ser ambos. En la colectiva total sí, aquí sí es patrono y trabajadores. En esta sí, ambos dejamos de cumplir con la obligación. En la colectiva parcial puede ser que el patrono no nos pague el salario a los trabajadores y nos vamos a ver en qué casos hoy. O nosotros los trabajadores dejemos de cumplir con ejecutar el trabajo. Pero en la colectiva total, ambos, patrono y sus trabajadores, ambos vamos nosotros los trabajadores a suspender el trabajo, la ejecución de la ejecución del trabajo, y el patrono va a pagarnos el salario. Por favor, hacemos la corrección todos ahí en nuestro código. Bueno, ya hecho la corrección, vamos a ver ahora en qué caso va a proceder. Causas y efectos de la suspensión de los contratos de trabajo. Vamos a entrar al 66, artículo 66, que esta es, vamos a ver ahorita nada más las individuales, que pueden ser parciales o pueden ser totales. Artículo 66. ¿Estás por ahí? Vamos a ver, Sofía. ¿Sí, licenciado? ¿Me haces favor de leer el 66? Sí, claro. 66. Son causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. A. Las licencias, descansos y vacaciones remunerados que impongan la ley o los que conceda el patrono con goce de salario. Deténete un ratito, solo vamos a analizar. Fíjense, pues. Nosotros tenemos un contrato de trabajo con Andrés. Andrés patrono, Vidán trabajador. Pero bueno, se puede suspender individualmente, en este caso, pues por parte, por ejemplo, en la licencia, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo les digo, hay muchas instituciones de Instituto de Justicia. Vamos a poner una licencia que nos conviene a nosotros como estudiantes de Derecho. Vamos a poner que Sofía trabaja en el Ministerio Público
En el pacto colectivo, por ejemplo, no solo del Ministerio Público, sino del organismo judicial, de la defensa pública, ya han obtenido beneficio la clase trabajadora, que, por ejemplo, hay lugares donde les dan licencia a ustedes con goce de salario para que puedan estudiar su examen técnico profesional. Creo que son 2 meses. En algunos sectores que ya los estudiantes de derecho para ir a estudiar ustedes su privado tienen derecho a esta licencia. Lo valioso es que estamos hablando ahorita, escúcheme, suspensión individual parcial de los contratos de trabajo, pero estas licencias son con goce de salario. Aquí nos están pagando el salario. Si se dan cuenta, por ejemplo, Sofía trabajadora, como el pacto colectivo dice que tiene derecho a 2 meses, Sofía deja de laborar, se va a estudiar su privado, pero esos 2 meses el patrono se los va a pagar. Entonces, de esas obligaciones, de las obligaciones fundamentales, el patrono va a cumplir con pagar el salario y Sofía no va a llegar a trabajar, pero como tiene licencia con goce de salario, entonces solo una de las partes está suspendiendo la fundación, la obligación fundamental, que en este caso es Sofía. Luego, continúa, bueno, dice descansos. Ya hablamos nosotros que están los días de asueto y un día a la semana, o dependiendo ya la costumbre o alguna disposición legal, puede ser sábado y domingo, puede ser sábado mediodía, bueno. Pero lo interesante es que nosotros sabemos de que hay descansos dentro de un mes calendario, entre un año, entre una semana, con derecho a que nos paguen el salario. Hoy mismo estamos terminando la Semana Santa, cuánta institución descansó toda la Semana Santa, y si se dieron cuenta, nosotros trabajadores dejamos de cumplir con la obligación de ejecutar el trabajo, pero el patrono sí cumplió pagándonos nuestro salario. Se incluyen las vacaciones y se incluye, por ejemplo, también otros permisos que el patrono puede darnos con goce de salario. Si se dan cuenta, en esta individual parcial, nosotros casi siempre dejamos de cumplir con la obligación y es el patrono legalmente tiene obligación de pagarnos el salario porque se da en estos 3 incisos. Continuamos, Sofía, con el B. B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre- y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Fíjate, estamos suspendidos por el Seguro Social. El Seguro Social tiene que pagar un porcentaje. ¿ven? El Seguro Social le paga un porcentaje al trabajador. Ya muchas instituciones también han logrado el beneficio que la diferencia para obtener la totalidad del salario lo pague la empresa. Esos son beneficios que se han discutido a través de la negociación colectiva y están plasmados en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. O pueden haber convenios colectivos, pueden haber sentencias colectivas, o bien puede ser una disposición legal que el patrono admita, que en este caso el ajuste del salario lo puede hacer la empresa y el otro porcentaje lo paga el Seguro Social. Pero si se dan cuenta, nosotros continuamos nosotros de la obligación fundamental, no estamos ejecutando el trabajo y sin embargo sí nos están pagando el salario. El siguiente, por favor, Sofía. C. La obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, inciso E. Bueno, ¿quién me lo busca? Vanessa, búscame el 63E. Lo acabamos de ver. (63E), ¿verdad, Lick? Sería artículo 63E. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Bien, qué interesante. Aquí nosotros nos quedamos trabajando por ese riesgo inminente. Nos quedamos trabajando tiempo extraordinario, pero sabemos que no nos van a pagar tiempo extraordinario. Entonces, en ese tiempo extraordinario, nosotros prestamos el servicio como trabajadores,
pero el patrón no está obligado a pagarnos el salario adicional, o sea, el tiempo extraordinario. Si el tiempo normal se lo va a cancelar, pero ese adicional, nos estamos quedando a trabajar, nos vamos a quedar a trabajar, pero como es un caso muy especial que regula la ley, entonces ahí dice que el patrón no tiene obligación de pagarnos el tiempo extraordinario. Veamos hoy el artículo 67. Miguel Zamora, ¿estás por ahí? O vamos a ver. Decime. ¿Sí, licenciado? Lick, disculpe, pero todas estas suspensiones, digamos, tienen que ser primero autorizadas, ¿no? Bueno, acuérdate que todo debe estar escrito, todo. La licencia, los descansos, las vacaciones deben estar en el reglamento interior de trabajo, en el contrato individual de trabajo, en cualquier disposición legal, sí tiene que estar plasmada, sí tiene que estar. Eso sí tiene que ser así. Por ejemplo, el CESA decimos que está en el artículo 63, inciso E, pero todos los demás, todos tienen que estar regulados. ¿Sabes por qué? Porque si no están regulados, es motivo para que el patrón no dé por terminado un contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. Cada vez que nosotros hablemos que dé por terminado un contrato de trabajo sin responsabilidad por parte del patrono, únicamente lo estamos exhibiendo que nos pague la indemnización, pero todas las irrenunciables como vacaciones, aguinaldo, bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14, todo eso tiene la obligación de pagarnos, ¿sí? Lo único que no le corresponde a nosotros sería que nos pague la indemnización. Vamos que dice el 67. Artículo 67. En los casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior. Solo quiero que te detengas. El A y B estamos hablando de las licencias y las enfermedades. ¿Continuamos? Del artículo anterior, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponda. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. Continuamos. En los casos previstos por el inciso B del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del instituto que menciona el párrafo precedente, o si la responsabilidad del patrono no está fijada en otra forma por las disposiciones legales. La única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. Inciso A, después de un trabajador continuo mayor de 2 meses y menor de 6, le debe pagar medio salario durante un mes. Inciso B, después de un trabajador continuo de 6 o más meses, pero menor de 9, le debe pagar medio salario durante 2 meses. Y, inciso C, después de un trabajador continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenan de los 3 incisos anteriores se aplican las reglas que contienen los incisos A, B, C y D del artículo 82. Si transcurridos los plazos que determina este artículo en que el patrón esté obligado a pagar medio salario, persistiere la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono, durante la suspensión del contrato de trabajo, puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este, sin responsabilidad de su parte, cuando regrese al titular del puesto. Bueno, como estaba dando a hacer ahí preguntas, si yo les indicara a ustedes en el examen cuál es el fundamento legal del interinato, me anotan por favor este artículo hoy, el 67, último párrafo. Ahí Vanessa me lo está recordando para que yo lo pueda preguntar. Base legal de que podemos nosotros, como patronos, colocar a alguien interinamente en un puesto. Interinamente estamos hablando
de que él sabe cuándo comienza y cuándo termina, ¿sí? Porque si se dan cuenta, estamos hablando de la suspensión. El trabajador aquí no está despedido. El trabajador aquí está suspendido. Y por lo que preguntaba Tello, fíjate qué interesante, Tello. Si no están cubiertos por el Seguro Social, se da esta tabla. Pero ¿qué pasa si a pesar de todo, el origen, o sea, la enfermedad del trabajador continúa? Entonces dice que ahí se faculta al patrono para que pueda nombrar un interino en ese puesto, oíme, pero no lo despide. Al recuperarse el trabajador puede regresar a su trabajo. Por eso aquí está garantizado el principio de estabilidad laboral. Porque lo que están indicando es de que nosotros nos colocan interinamente, usted sabe que es un tiempo nada más. No es un contrato a plazo indefinido. Usted está cubriendo a alguien que tiene una suspensión. Sí, eso, y por favor quiero que me lo anoten ahí. Y si no, que Vanessa me esté recordando ese artículo para que lo podamos preguntar. Base legal del interinato. Imagínense dónde lo encontramos, en la suspensión. Bueno, vamos ahora entonces a la siguiente. Fíjense, pues allá una de las partes deja de cumplir con su obligación fundamental. Nosotros los trabajadores no trabajamos, pero si está en todo lo que nosotros hemos platicado, es una suspensión individual parcial. El patrono debe pagarnos a nosotros precisamente nuestro salario. En el tiempo extraordinario, en caso de siniestro o riesgo, acuérdense que ahí el tiempo extraordinario el patrono no está obligado a cancelarlo. Veamos hoy el artículo 68. Vean, pues aquí definitivamente ambas partes no cumplen con su obligación ni de pagar el salario, ni nosotros de la prestación del servicio. Vamos a pedirle favor ahí a Diego Augusto García, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Lec. Baja, Diego, te molesto con el 68. Mejor si tenés un código, Diego. ¿Perdón? Mejor si tenés tu código. Ah, sí, aquí lo tengo. Así lo vamos a ir revisando de una vez por si hay errores. Muy bien. Artículo 68. Son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo. A. Las licencias o descansos sin goce de salario que acuerden patronos y trabajadores. B. Detenete ahí. Fíjense pues. Resulta que Sofía es estudiante de Derecho. Está en el Ministerio Público, pero no existe nada y Sofía necesita una licencia para elaborar su tesis. ¿Sí? Entonces ahí le dice, hace la solicitud y lo tiene en los reglamentos, por lo que dice Tello. Nuevamente sí hay una disposición legal que permita que nos den licencia sin goce de salario. Si se dan cuenta aquí, ni Sofía va a prestar el servicio, ni el patrono tiene por qué cancelarle su salario. El contrato está suspendido, no está terminado, pero ninguno de los dos cumple con la obligación fundamental de pagar el salario y de prestar el servicio. Continuamos. B. Los casos previstos en el artículo 66, inciso B. Una vez transcurridos los términos en los que el patrono está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Espérate, tenete. Vanessa Santos, vámonos al 66B. Listo, Lick. 66B. Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Bueno, entonces se dan cuenta, en esos casos, los casos previstos en el 65, una vez transcurrido, los términos en los que el patrono tiene obligación de pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. Bueno, lo interesante aquí es de que ambas partes deben de dejar de cumplir con su obligación. Ni nosotros vamos a recibir salario, ni tampoco vamos a prestar el servicio. Aparentemente el beneficio es para ambos, pero si se dan cuenta, no está terminado el contrato de trabajo. El C, este es importantísimo, porque este es todo el C,
quiero que lo conozcamos muy bien porque este es un problema serio. Y se lo voy a decir en la práctica qué es lo que pasa. Ustedes que son estudiantes de Derecho, ya a ustedes les van a hacer consultas. Y si se dan cuenta por alguna circunstancia, algún conocido, alguien de la comunidad, alguien del barrio, de la colonia, del residencial donde nosotros vivimos, alguien de nuestra familia, por diferentes circunstancias puede ser privado de la libertad. Bueno, pero resulta que esta persona está trabajando y comenzamos nosotros con el problema. ¿Será obligación dar aviso al patrono? ¿Será que si yo me quedo 15, 20 días en la cárcel, será que el patrono tiene la obligación de pagarme mi salario? ¿O qué dice la ley al respecto? Claro, los términos que todavía utiliza nuestra ley son términos del anterior Código de Trabajo. Habla de prisión simple y arresto menor. Ustedes ahora saben que es diferente, pero adecuémoslo al tiempo actual y veamos en materia laboral qué es lo que procede cuando una persona es detenida. Vamos a continuar con Diego. Muy bien. Y C, la prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional, siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza. Únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometido contra el patrono, sus parientes, sus representantes o los intereses de uno u otros. Detenete un momento ahí, Diego. Vanessa, ¿me recordás esto? La excepción es cuando no son delitos que el trabajador cometa en contra del patrono, de sus parientes, de sus representantes o los intereses de uno u otro. Si es contra ellos que cometimos el delito, la regla cambia. ¿Continuamos? Sí. Sin embargo, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. Eso es valiosísimo, ustedes, porque nosotros inclusive muchos trabajadores estamos en vacaciones y nos vamos a trabajar con otro patrono. Eso no lo permite la ley. Y acá el hecho de que usted en una empresa por X motivo está, por ejemplo, con una caución y usted va a trabajar con otro patrono, acuérdense que tiene prohibición. De comer con este inciso tiene prohibición. ¿Continuamos, Diego? Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo, dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó su prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. En estos casos, rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel, bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales que impondrá el respectivo juez de trabajo, debe extenderle las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Bueno, es una ley un poco antigua, ¿va? Ustedes saben que ahora pues es el Ministerio Público, puede ser el juzgado, ¿no? Entonces tengamos la correspondiente nota para podérsela presentar al patrono. Pero ¿qué dice la ley al respecto? Vamos a ver clarito esto de la prisión. Dice que si una persona está detenida, sí debemos dar aviso. Escúcheme,
Es obligación del trabajador dar aviso al patrón. Sí, hay que comunicarle al patrón. Acuérdense que estamos en una relación de trabajo donde hay productividad. El patrón no va a decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué hay más de 3 días? Bueno, va a ser motivo para que nos despidan. Pero si nos damos ese aviso, nuestro contrato de trabajo está en suspenso. ¿Sí? Y si nosotros obtenemos la libertad por cualquier medida sustitutiva, entonces tenemos 2 días para podernos reincorporar a nuestro trabajo. Pero esas son obligaciones de nosotros los trabajadores, que no se nos va a olvidar eso jamás. Y esa consulta la van a ustedes ver frecuente en su vida. Veamos hoy entonces, bueno, aquí está la terminación justa del artículo 69. Decime, Lick, y esos días no son pagados, ¿verdad? ¿Qué suspensión total? Fíjate que todo depende de la disposición legal que tengamos, ¿sí? De la disposición legal que tengamos. Porque por eso es tan interesante, fíjate que en todas las empresas uno cuando ingresa a trabajar, por ahí con discreción, enterarse del reglamento interior de trabajo. Porque hay reglamentos que deberían de tener contemplado este aspecto, ¿sí? Lo interesante aquí, fíjate, es de que no te pueden despedir por estar detenido. Sí, claro. Hay un plazo. Imagínate que hay una sentencia condenatoria de 15 años, no lo va a esperar el patrón a uno. Por eso acá dice de que tiene que haber reforma del auto o bien tiene que haber una sentencia absolutoria. Todo tiene tiempo perentorio, pues tampoco es esto para toda la vida. No. Lo interesante que quiero dejarles a ustedes es de que aún aquel trabajador que tenga problemas, que no sean delitos mayores, sino delitos menores, que sean excarcelables o que se permitan medidas sustitutivas, la obligación que nosotros tenemos es dar aviso. Tenemos 5 días para que no nos despidan. Y el tener nosotros la libertad, pues vamos a reincorporarnos a nuestro trabajo en un plazo, ustedes ya lo leyeron, de 2 días. ¿Sí? Habría que ver si dentro de la empresa hay disposición legal para poderlo pagar. Acuérdate que ahorita, Teo, lo más fundamental que no se nos puede olvidar es en qué causa de suspensión estamos. ¿Sí? ¿En cuál estamos ahorita? La individual total. Permíteme, vamos a eso aquí. Estamos ahorita exactamente en la individual total. Escúchame, ninguna de las partes cumple con su obligación fundamental. Ni nosotros ejecutamos el trabajo, ni el patrono tiene la obligación de pagarnos el salario. Claro, salvo que haya alguna disposición legal que lo permita. Pero como regla general, Teo, no se debería pagar. Que yo te quiero decir que los pactos colectivos a veces, fíjate que tienen cuidado en decir, incrementemos de 20 días a 25 días las vacaciones, incrementemos esto, bueno, pero se olvidan de esta parte tan esencial, porque nosotros, imagínate cuánta clase de delito han visto ustedes, que por supuesto ustedes que vieron el penal, ya vieron todos los delitos, ya los vieron, ¿verdad? Todos los delitos. La mayoría. Todavía estamos terminando el código. Va, fíjate, pues qué interesante, porque te vas a dar cuenta que la mayoría de delitos ahora tienen medida sustitutiva, pero hay delitos que no tienen medida. Entonces es lo complicado. Es más, ahora si ustedes ven la aceptación de cargos, pues tan rápido que se puede tener un proceso penal uno admitiendo los hechos. Pero bueno, lo interesante en materia laboral es que estamos hablando donde ninguna de las dos partes va precisamente a cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Ni él va a pagar el salario, ni nosotros vamos a pagar el servicio. Vamos a decir el artículo 69. Diego, sigamos ahí con Diego, porque ese es pequeño, Diego. Sí, artículo 69. El derecho de dar por terminado el contrato de trabajo sin justa causa no lo puede ejercer el patrono durante la vigencia de la suspensión individual, parcial o total. Con justa causa lo puede hacer en cualquier momento.
El trabajador sí puede dar por terminado su contrato de trabajo sin justa causa durante la vigencia de la suspensión, siempre que dé el aviso previo de ley y con justa causa omitiendo este. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Esa sí va a ser una regla general a ustedes. Con justa causa es que ya vamos a ver nosotros en qué caso se termina, el patrón no puede dar por tener un contrato de trabajo. Lo dice la ley, por lo que dice Tello siempre, lo dice la ley. ¿Sí? Siempre tiene que haber una disposición legal que lo diga. No es libertad absoluta de patrón y trabajador poderlo hacer. No, las suspensiones. Vean, lo interesante, fíjense que se me está ocurriendo dos preguntas que se las voy a elaborar al final de la clase y las va a sentir complicadas, pero se las voy a decir para que puedan sacar sus 40 puntos. Bueno, entonces aquí ese 69 me le ponen mucha atención, me parece sumamente fascinante de que con justa causa, sí, nosotros podemos dar por terminados los contratos, pero siempre ustedes que no se nos olvide, no se nos olvide el aviso previo de ley, el preaviso, como le llamamos nosotros que nos dedicamos a derecho laboral. Bueno, vamos hoy con el siguiente. Vamos a entrar entonces, ya terminamos en la individual, vámonos a la colectiva, tanto parcial como total. Vamos a pedirle favor a alguien más ahí. Bueno, Glenda, ¿estás por ahí, Glenda? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mírame el artículo 70. Son causas de suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. B. Los casos previstos por los artículos 251 y 252, párrafo segundo. C. Solo espérate, para irlo analizando bien. La huelga legalmente declarada. Bueno, acuérdense que ya medio tocamos el tema de la huelga, pero lo interesante es que no se nos va a olvidar a nosotros qué es una huelga legal. Y ya por ahí vimos una definición. Vamos a ver, no sé, ¿qué dice aquí? Artículo, la huelga legalmente cuyas causas sean imputables al patrón. Creo que es el 242, si no me equivoco, veámoslo. Sí, el 2. Ese es de la huelga. Es justa, ¿no? 239 creo que es, licenciado. Sí, el 239 está bien clarito. Miremos el 239, léetelo, por favor. Artículo 239. Huelga legal. Es la suspensión y abandono temporal del trabajo en una empresa, acordados, ejecutados y mantenidos pacíficamente por un grupo de 3 o más trabajadores, previo cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 241, con el exclusivo propósito de mejorar o defender frente a su patrono los intereses económicos que sean propios de ellos y comunes a dicho grupo. Los tribunales comunes deben sancionar de conformidad con la ley todo acto de coacción y de violencia que se ejecute con ocasión de una huelga contra personas o propiedades. Huelga ilegal es la que no llena los requisitos que establece el artículo 238. Fíjense que es interesante, porque nosotros cuando hablamos de huelga legalmente declarada, hay que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, primero que se cumpla que somos más de el número de trabajadores que se del 239, que tenemos que haber agotado todo el proceso de conciliación, que ya lo vimos, ¿sí? O sea, el planteamiento de un conflicto colectivo, acuérdense que se integra el Tribunal de Conciliación. Ahí en esa etapa tenemos obligadamente que agotar la conciliación. Y por último, que tiene que ser quien nos estén apoyando, la mitad más uno del total de trabajadores, no únicamente los sindicalizados, no, del total de los trabajadores que precisamente trabajan en una empresa. Una vez sea de una huelga declarada, cumpliendo con todos los requisitos de ley, ahí acuérdense que la suspensión es parcial. Nosotros los trabajadores nos vamos a la huelga y el patrón tiene la obligación de pagarnos el salario.
No sé si con ustedes ya vimos de que es el único caso, por ejemplo, si Tello, por las circunstancias del trabajo, todos nosotros legalmente nos fuimos a la huelga, pero resulta que Tello en su trabajo ejecuta un trabajo que no puede suspender, no puede, aunque todos estemos en huelga, Tello no puede irse con nosotros a la huelga, porque su trabajo le exige que debe permanecer ahí. Es el único caso donde la ley permite el doble salario, ¿sí? Tal vez me lo buscas, Kimberly, el doble salario. Búscamelo para que nos quede grabado. Oye, disculpe, no lo escuché. Ay, Dios mío, ya ves, mejor te voy a decir Mari. Mari, búscate la palabra doble salario. Solo está en la parte de estos los artículos de la huelga. Solo se den los casos de lo que estamos platicando, que todos nos fuimos a la huelga legalmente declarada, pero resulta que Tello tiene un trabajo dentro de la empresa que le evita, él no puede irse a la huelga con nosotros por el trabajo que él ejecuta. Entonces, es el único caso que él se va a quedar trabajando. Nosotros estamos en huelga legal, está suspendido el contrato de trabajo de todos nosotros, también el de Tello, pero sin embargo, como Tello se va a quedar trabajando y todos nosotros vamos a ir a la huelga, la ley obliga al patrono a que Tello, a nosotros nos va a pagar nuestro salario y a Tello le va a pagar exactamente. Sería el 242, ¿no? 242 dice Vanessa, último párrafo. ¿Lo lees, Vanessa? Es el artículo 242, penúltimo y último párrafo. ¿Lo leo todo o solo quiere que lea donde dice salario doble? Lee esa parte nada más. Eso lo vamos a ver el otro semestre. Ok. Si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por naturaleza de sus funciones deban elaborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Ahí quédate. Okay. Es el único caso de salario doble. No encontré usted otro artículo en la ley. Regresemos al 70 para no perdernos. ¿Quién me estaba ayudando? Yo, licenciado. Glenda. Inciso C. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que sea imputable al patrono, según declaración de los mismos tribunales. Y, inciso D, las causas que enumera el artículo siguiente, siempre que los patrones hayan accedido de previo o accedan después de pagar a sus trabajadores, durante la vigencia de la suspensión, sus salarios en parte o en todo. En el caso del inciso A, rige la regla del artículo 242, párrafo segundo, y en el caso del inciso C, los tribunales deben graduar discrecionalmente según el mérito de los autos, la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a sus trabajadores. Fíjese que quiero que me subraye esa palabra donde dice salarios caídos, porque cuando usted practica con un abogado que no se dedique a derecho laboral y usted habla la palabra salarios caídos, dice eso no lo tiene la ley. Claro que lo tiene. Pero ahora quiero que usted tenga la base legal. Imagínense con qué elegancia usted le va a decir si está, no está, si está. Eso es lo que lo va a encontrar, imagínense, en el artículo 70, que habla de la suspensión colectiva parcial. Bueno, todos estamos aquí que somos el grupo de trabajadores, pero nos faltó analizar el 251 y 252. Vanessa, léetelos así brevemente, 251 y 252. Voy, Lick. 251. 251 y 252, ¿verdad? Dice el 251, paro ilegal. Efectos del artículo 251. Si un paro es declarado ilegal y el patrono o patronos los realizaren, produce los siguientes efectos. A. Faculta a los trabajadores para pedir su reinstalación. A. Inmediata o para dar por terminados sus contratos dentro de los 30 días siguientes a la realización del paro, con derecho a percibir las indemnizaciones legales que procedan. Bueno, seguimos ahí a favor de los trabajadores. Vamos que es el 252. Ok. Paro justo e injusto.
Paro justo es aquel cuyos motivos son imputables a los trabajadores e injustos cuando son imputables al patrono. Si los tribunales... efectos. Vean, pues aquí estamos entonces en la suspensión colectiva parcial. Una de ambas partes, ya sea patrono, a través de un paro, cierra la empresa y deja de pagarnos nuestros salarios. Pero acuérdense que el paro fue declarado legal. Fue declarado legal por un juzgado. Pero, si es declarado ilegal, pues usted sabe los otros efectos que pueda tener. Lo importante es que estamos hablando de la parte colectiva. O sea, va a afectar no un contrato individual de trabajo, va a afectar varios contratos de trabajo. Va a afectar, imagínense, estamos hablando de la huelga, va a afectar la totalidad de los contratos de trabajo de la empresa. Lo interesante de todo es de que acá somos varios trabajadores los que vamos a dejar de prestar el servicio. Y puede ser, pues, pero en Guatemala normalmente es un patrón, es la lógica, la práctica, un patrono. Él va a tener la obligación de pagarnos a nosotros nuestro salario, salvo en el paro legal, donde las causas son imputables a nosotros los trabajadores. Ahí le va a facultar a él a no pagarnos, ¿sí? Bueno, vamos ahora al siguiente, por favor, el 71. ¿Quién no lo lee? Kimberly. Bueno, licenciado, artículo 71. Son causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo, en que ambas partes quedan relevadas de sus obligaciones fundamentales, sin responsabilidad para ellas. A. La huelga legalmente declarada, cuyas causas no hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. Debe haber ese requisito. ¿Qué dice? Sí. B. El paro legalmente declarado. Ese sí solo vamos a hacer el análisis. ¿Por qué el paro legalmente declarado? Porque si se dan cuenta, el paro legalmente declarado, el patrono tampoco tiene obligación de pagarnos a nosotros los salarios. Él cerró la empresa. Nosotros no prestamos el servicio porque él cerró la empresa, pero la cerró porque un tribunal le declaró legal el paro. No nos va a pagar, o sea, nosotros no vamos a poder prestar el servicio que está cerrado, pero tampoco él va a tener la obligación de pagarnos el salario. Continuamos. C. La falta de materia prima para llevar adelante los trabajos, siempre que no sea imputable al patrono. En caso de la pandemia, ¿va? Ustedes, en caso que pueda ser el transporte, que por diferentes causas, por una huelga, por ejemplo, de trabajadores de transporte pesado, pues que ellos no logren llegar a la materia prima. Esas no son causas imputables al patrono. Entonces ahí es suspensión colectiva total. Ni nosotros vamos a prestar el servicio, ni él tampoco nos va a pagar el salario. ¿Continuamos? D. La muerte o la incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Ese es valioso, ustedes, porque está hablando, escúchenme, necesaria, inmediata y directa la suspensión. O sea, tiene que tener ese efecto. Pero si estamos hablando de una sociedad anónima, pues definitivamente no hay ningún problema. Pero muchas veces, si el patrono es individual, pueda darse que la muerte de él nos pueda causar suspender una suspensión colectiva. ¿Por qué? Porque posiblemente no hay quien pueda hacer efectivo el pago del salario y por lo tanto nosotros tampoco tenemos la obligación de trabajar. Es decir, la suspensión se da en ambos casos. Trabajadores no ejecutan el trabajo y patrono no puede pagar un salario que falleció. Continuamos. Los demás casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, cuando traigan como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Bueno, aquí no podemos hablar de otro, el inciso D, que la pandemia. ¿Sí? Teo, ¿me haces favor de poder escribir por ahí qué es fuerza mayor y caso fortuito?
Pero en este caso, el mejor ejemplo, que por cierto le quiero decir que lo aplicaron, el 71E se aplicó en tiempos de la pandemia, donde pues no era imputable al patrono el no pagarnos, ni tampoco era imputable a nosotros el no trabajar. Entonces ahí los contratos de trabajo cayeron en suspenso. Pero claro, había que haber disposición legal. Muchos patronos que estaban bien asesorados tomaron el 71 inciso E. Le vamos a pedir nada más a Teo que nos busque ahí la definición de caso fortuito y fuerza mayor para que lo tengamos bien claro. ¿Sí? Bueno, con eso ya terminaríamos. Individual parcial, individual total. Colectiva parcial y colectiva total. ¿Así me Teo? Selig dice que fuerza mayor es una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Y el caso fortuito hace referencia a un acontecimiento que, aunque también es imprevisible, de haber sido previsto, podría haberse evitado. Pero no vemos que es una definición ahí cuando es caso de fuerza mayor más que todo, como el caso de la pandemia, ¿va? Que eso no estaba previsto, pues. ¿Un terremoto, tal vez? Pues sí, puede ser también, ¿va? Porque el terremoto obligadamente van a haber suspensión de ambas partes. Bueno, ahí estamos. Entonces, ya estamos hablando. Terminamos con esta parte de la suspensión. Ahora vamos a ver algunas consecuencias que tienen tanto la individual como la colectiva. ¿Sí? Aquí, que no se le va a olvidar esta famosa palabra hoy, obligaciones fundamentales. El patrono es el salario y el trabajador es la ejecución del trabajo. Esas son obligaciones fundamentales, la prestación del servicio y el salario. Esas son las fundamentales que nunca quiero que se les olvide en el tema de las suspensiones. Veamos hoy generalidades. Intervención estatal en la suspensión colectiva total, que es lo que estamos hablando. El 71E tiene relevancia con la pandemia y veamos qué dice el artículo 72. Vamos a pedir ahí quién nos ayuda. Glenda, seguimos con Glenda. Sí, licenciado. Artículo 72. En las circunstancias previstas por los incisos C, D y E del artículo anterior, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitido por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, puede dictar medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, den por resultado el alivio de la situación económica de los trabajadores. Vean pues, ¿qué se dio en Guatemala con la pandemia? Pero se tardó el Estado en intervenir, pero al fin interviene. Y vean, lo que tratan es de buscar un préstamo, buscar plata. Y uno de los errores que se cometieron, que fue rectificado de manera inmediata, es que a mí no se me olvidar que un ministro viene y emite un acuerdo. Primero este ministro dice, señores patronos, el efecto de la pandemia no tiene que afectar el famoso bonificación anual para el sector privado y público, el famoso bono 14. 15 días después lo destituyen y el nuevo ministro dice, señor empresario, si usted tiene problemas económicos para cumplir con su obligación de pagar el bono 14 por el caso del coronavirus, por favor, comunicarse al Ministerio de Trabajo. Luego emiten un fondo, que hemos hablado de ese fondo nosotros, que lo que hicieron fue de crear un fondo, no me recuerdo el nombre, pero era fondo como para favorecer al trabajador. Este fondo son cualquier cantidad de millones, si ustedes revisen toda esa parte. Yo lo tengo en un material, tal vez se los hago llegar nada más como referencia. Fíjense, fueron cualquier cantidad de millones que se depositaron. Intervinieron dos ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Y estos dos ministerios al final indicaron lo siguiente, buscaron una plataforma y, por ejemplo, si Sofía tenía una empresa, Sofía debería inscribir a todos sus trabajadores ahí para que el Estado les permitiera darles ese fondo.
creo que se dio 2 meses y medio, 3 meses, pero sí se dio por un tiempo prudencial. Se estuvo dando eso, que por cierto todavía quedó parte de esa plata y pues hicieron las transferencias. Bueno, lo interesante de esto es de que el Estado sí intervino de conformidad con el artículo 72 como efecto de la pandemia. Fíjense, pues, el problema serio era que acá dice las medidas de emergencia que, sin lesionar los intereses patronales, los únicos intereses patronales son la parte económica, la productividad. Él decía, señores, si yo no produzco, no puedo pagar. Por eso fue que el Estado intervino con ese subsidio. Y den como resultado el alivio a la situación económica de los trabajadores. Claro, con ese fondo muchos trabajadores se ayudaron. Problemas serios que se dieron, que por ejemplo, si Sofía, que tenía su empresa, no tenía los pagos al día de sus obligaciones ante el Seguro Social, todos los trabajadores de su empresa se quedaron sin ese beneficio. O sea, no había que imponer requisitos si estamos en un caso de una emergencia, de una fuerza mayor, o podría haber sido también un caso fortuito. Entonces ahí no hay que poner limitaciones. Si estamos tratando de aliviar los intereses del patrono, perdón, no lesionar los intereses del patrono, pero también aliviando la situación económica de los trabajadores. Ese fue importante. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué tenemos que hacer con la suspensión colectiva parcial o total? ¿Qué efectos va a surgir? Vamos al artículo 73. ¿Quién más nos quiere apoyar? ¿Voluntarios? Bueno, Mónica, miren, por lo menos Mónica, solo Mónica. ¿Qué pasó después de Semana Santa? ¿Vino agripado? ¿Vino cansado? Bueno, vamos a... Mónica nos va a ayudar. 73, Mónica. Artículo 73. La suspensión colectiva parcial o total surte efecto. Inciso A. En caso de huelga o de paro, desde el día en que una u otra se lleve a cabo, siempre que esto ocurra dentro de los términos que establece el código. Y B. En los demás casos, desde que concluya el día del hecho que le haya dado origen, siempre que el patrón inicie ante la Inspección General de Trabajo la comprobación plena de la causa en que se funda dentro de los 3 días posteriores y al ya mencionado. Si la Inspección General de Trabajo llega a la conclusión de que no existe la causa alegada o de que la suspensión es injustificada, debe declarar sin lugar la solicitud a efecto de que los trabajadores puedan ejercitar su facultad de dar por concluidos sus contratos con responsabilidad para el patrón. El efecto que tiene no solo únicamente se trata de hacer la solicitud, sino que el patrono tiene que esperar si la inspección que la califique. Y si la declara sin lugar, no es el despido indirecto. Nosotros podemos dar por despedidos. Vamos al 74, Mónica. Ok, artículo 74. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por una huelga o paro legal, rigen las reglas de los artículos 240 y 247 respectivamente. Durante la vigencia de una suspensión colectiva determinada por otras causas puede darse por determinados los contratos de trabajo, siempre que hayan transcurrido más de 3 meses desde que dicha suspensión comenzó y que los patronos paguen las prestaciones de los artículos 82 u 84 que correspondan a cada uno de los trabajadores o que estos, en su caso, den el preaviso legal. O sea, que ya después de 3 meses ya se complica la suspensión. Si no hay ninguna disposición legal, después de los 3 meses ya pueden darse por terminados los contratos de trabajo. Claro, si el patrono, si damos nosotros el preaviso, si es de parte del trabajador y damos el preaviso, él tiene la obligación de pagarnos por cada año de servicio un mes de salario. ¿Sí?
Ya hablamos de que esa es la única limitación que tiene, dice el Estado, que únicamente paga 10 años. Decime, Tello. Lee, que en esa suspensión, por ejemplo, como no se le paga a los trabajadores, ¿va? Y no van a pasar 3 meses sin trabajar, pueden trabajar en otro lado. No, acuérdate, Tello, que depende. Fíjate, pues, en la colectiva, vamos a hablar de la individual. La individual parcial, una de las partes deja cumplir con su obligación. Ahí, bueno, puedes trabajar porque vos la suspendiste, pero el patrón no te va a pagar tu salario. En la individual total, Tello, te pusiste de acuerdo con el patrón, ¿sí? Necesito una licencia de 3 meses. Ahí ni él te va a pagar, ni vos vas a ejecutar el trabajo. Pero vimos una regla general, Tello, que durante las suspensiones el trabajador no debe trabajar, porque están establecidas en la ley. La colectiva, si estás en un proceso de una huelga declarada legal, tampoco podrías trabajar. Si es una colectiva, por ejemplo, como el caso de la pandemia, oíme, tampoco podrías trabajar, porque por eso el Estado intervino y te dio un subsidio. El asunto es que el efecto que se debe tener es que ya después ya concluyeron, pero oíme, ¿qué pasa si esto ya lleva más de 3 meses? Y lo vimos con la pandemia, Teo. Ninguno, yo te puedo decir, tal vez la empresa grande, que siguió pagando el salario del trabajador. Pero hablando de la empresa mediana y la pequeña, oíme, Teo, no pagaron. ¿Cuántos prefirieron mejor cerrar sus empresas? Claro, tenían la obligación de pagar la inacción a sus trabajadores. Pero si yo les digo, si sacamos una estadística, ¿cuántas empresas cerró? En tiempo de la pandemia es asombroso la cantidad de empresas que cerraron. Ojo con lo que Teo preguntó. Si usted está en una suspensión de un contrato de trabajo, si está todavía la suspensión, no puede trabajar. No puede trabajar. ¿Sí? Porque después vamos a ver nosotros en qué caso mejor nosotros nos retiramos. Mónica, 75. Artículo 75. La reanudación de los trabajos debe ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono para el solo efecto de tener por terminados sin necesidad de declaratoria expresa y sin responsabilidad para las partes. Los contratos de los trabajadores que no parezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en la dicha inspección recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo debe encargarse de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor, el patrono debe dar todos los datos pertinentes que se le pidan. Si por cualquier motivo la inspección no logra localizar dentro de tercero día, contando desde que recibió todos los datos al que se le alude en el párrafo anterior, a uno o a varios trabajadores debe notificar a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se ha de publicar por 3 veces consecutivas en el diario oficial y en otro de propiedad particular, que sea de los mayor circulación en el territorio de la República. En este caso, el término de 15 días corre para dichos trabajadores a partir del día en que se hizo la primera publicación. Fíjate que esto es lo interesante. Ya se terminó la suspensión, ya sea individual o colectiva. El patrono debe notificar a la Inspección General de Trabajo, decirle, señores, ya terminó. La inspección tiene la obligación de localizar al trabajador e indicarle que tiene que regresar a su trabajo, y para eso, si no lo puede hacer de una manera, tendrá que hacerlo a través de una publicación. ¿Sí? Lo interesante de todo esto es que si después de que la inspección estableció y determinó, imaginémonos, por ejemplo, a Sofía Patrón,
Bueno, Sofía tampoco puede esperar de que nosotros los trabajadores nos desaparecimos y vamos a seguir queriendo que nos sigan pagando, o bueno, ella por su productividad dice, bueno, yo necesito reaperturar mi empresa y necesito que todos estén, pero si no logra localizarlos, ella debe acudir a la Inspección General de Trabajo y esta entidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a quien le corresponde localizar a los trabajadores. Sí, pero bueno, nos vamos a tomar unos 5 minutos nada más para poder hacer algunas preguntas. Solo déjenme ver. Sí, ahí nos vamos a sacar para que el siguiente día de clase nosotros ya podamos ver la terminación de los contratos de trabajo. Que para efectos del examen lo vamos a practicar el viernes, si lo vamos a dejar hasta ahí, aunque el lunes demos otra clase que son las jornadas de trabajo, pero eso lo vamos a dialogar en forma conjunta. Pero vamos a ver los que no participaron, por aquí los voy a localizar. Vamos a ver, pues. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Adrián Soto? Adrián Soto. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Adrián, una pregunta. Si alguien es detenido y obtiene su libertad bajo una caución económica, ¿cuántos días tiene para reincorporarse a su trabajo? Sí, yo tengo entendido que sería un mes, pero no sé si estoy bien. No, ¿oíste? Si alguien está detenido y obtiene su libertad a través de una caución económica, tiene 2 días para poderse reincorporar a su trabajo. Si no lo hace, facultas al patrón o dar por terminado tu contrato de trabajo. Vamos a ver, pues. Gracias, licenciado, por aclararme eso. Ana Lucía Echeverría. Sí, licenciado. Bueno, si la persona es detenida, nosotros tenemos como patronos, como trabajadores, la obligación de reportarnos. ¿Cuántos días tenemos para poder darle ese aviso al patrono que estamos detenidos? No recuerdo, la verdad. Sé que lo leímos, pero no recuerdo. Bueno, ¿quién me lo contesta? Dime. 3 días, no. 3 días, Lick. 5 días. 5 días. 5 días. Que no se nos va a olvidar. Pero imagínense usted si yo le pregunto a usted en el examen de la manera siguiente, ¿sí? Vamos a inventarnos un nombre. Nos vamos a inventar a Nicolás, pero no Maduro. Nicolás Alberto Morales Pérez, ¿sí? Y bueno, no, lo que yo quiero dejarle a usted es de que esa pregunta que dice ahorita de los 5 y los 2 días, se la puedo preguntar como caso, no como pregunta así como le decimos ahorita directa, no como un caso. Es los que me fallaron muchos en el examen anterior. Cuando les hablo un caso es porque les estoy hablando a ustedes que le voy a poner don Juan Alberto Morales Pérez, el día tal y trabaja en la empresa tal y tal y tal, como técnico, le voy a poner técnico en computación o trabaja en mantenimiento. Él tuvo un percance automovilístico y pues producto de eso pues él ha sido llevado a la cárcel. Le han llevado a una prisión preventiva, sin embargo él desde ese lugar no tiene los elementos necesarios como para poder dar aviso. Utiliza un familiar, se presenta a la empresa y para hacer llegar el aviso que él está detenido. No con el propósito, por supuesto, que la empresa lo vaya a trabajar por él y contrate un abogado y obtenga su libertad, no. Únicamente para que su contrato de trabajo no se dé por terminado y quede únicamente suspendido. Así más o menos le voy a preguntar en ese tema de preguntas. Vamos a ver, vamos a molestar más acá. Vamos a buscar
Ángel André, ¿estás por ahí, Ángel André? Sí, Lick. El pre y el post, ¿qué clase de suspensión es? Es una suspensión individual parcial, porque a pesar de que la madre ya no está trabajando, el patrón no tiene la obligación de seguirle pagando lo que es el salario. ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo, Lick. ¿Seguro 100%? Sí. Sí, licenciado. Vamos a ver qué dice Glenda, qué dice Mónica. Sí, licenciado. No, la verdad, eso lo dijo al principio de la clase, ¿verdad? Sí, eso lo vimos. ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Yo también estoy de acuerdo, licenciado, porque aquí el patrono da la parte parcialmente y si tuviera derecho a X, por ejemplo, entonces se encargaría de la otra parte o algo así, ¿le entendí? No sé si estoy cierto, licenciado. Bien, ahí estamos bien, bueno, con esa pensión estamos bien. Pero bueno, vamos a continuar, pues. Vamos a ver si estás por ahí, Beverly Carvajal. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. La falta de materia prima imputable al patrono. ¿Qué clase de suspensión es? ¿Sería suspensión parcial? ¿Pero es individual o es colectiva? Sería colectiva. Y fíjense que tiene esta lógica, ¿va? Porque la falta de materia prima no solo va a afectar a un trabajador, va a afectar a varios trabajadores. Muy bien, vamos a ver. ¿Estás por ahí, Christopher Giovanni? ¿Está pasando asistencia una vez? Sí, Lick, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. El descanso sin goce de salario. ¿Qué clase de suspensión es? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién le ayuda ahí a Cristo? Según yo, sería una suspensión individual total. Y fíjate, Christopher y Jennifer. Yo veo que muchas cosas hay que usar la lógica como estamos hablando. Fíjate, pues, aquí ni vas a prestar el servicio, ¿sí? Ni vas a recibir salario. ¿Por qué? Porque es licencia sin goce de salario, ¿sí? Bueno, vamos a hacer la última pregunta, ya con eso nos dejamos tranquilos. Diego Luna, ¿estás por ahí, Diego? No, Diego sí se nos fue. Diego está conectado desde el puerto. Pues. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Jamie Recinos. Sí, licenciado. Jamie Recinos es de Jutiapa, ¿no? No. No, yo pensé que era de Jutiapa. No. Bueno, vamos a ver, Jamie, ¿qué pregunta te podríamos hacer? Decime, en las suspensiones de los contratos de trabajo, ¿en qué casos debe intervenir el Estado? Cuando es un caso imprevisto. Ahí estamos, está bien, imprevisto. Estamos hablando de un caso de fuerza mayor, un caso fortuito. La pandemia, por ejemplo, donde sí era obligado.
que por cierto les digo, yo estuve pendiente porque yo trabajaba para algunas empresas y tenía yo la obligación de estar dando dictámenes. Y yo decía la intervención oportuna del Estado, que por cierto fue oportuna, no fue tan oportuna ni en tiempo, ni mucho menos en procedimiento por el que ya les explicaba. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar. Licenciado, perdone. Y ahí en ese artículo me recuerdo que dice estado de emergencia, ¿verdad? No. Ah, sí, fíjate que no sé por qué no lo vimos completo, tenés razón. ¿En qué artículo estamos, Rafa? Como que nos... No. Ahorita no me recuerdo bien, pero voy a buscarlo ahorita, licenciado. 72, Lic. 72. Sí, el 72. Sí, es el 72. Sí, eso va a ser, sí, pero hay una norma por ahí que la voy a buscar y se la voy a pasar. Bueno, entonces vamos a dejar hasta ahí, por favor. El día viernes quiero que no me fallen porque, no sé, todavía creo que no hay calendario de exámenes. Ya hay, Lic. Bien, Lic. Ya hay. El examen de Sí, laboral hay, nos tocaría el 18, jueves 18 de abril. ¿Y comienza? El 16. 16. Sería el segundo examen. Vamos a ver, pero nosotros tendríamos clases todavía, nos querían, todavía nos quedan 3 clases, va. Sí. Yo creo que el día lunes tomamos la decisión hasta que evaluamos hoy. Y por favor, hoy voy a tratar de habilitarlo del Classroom para las preguntas. Lo vamos a dejar hasta ahí, platicamos el día viernes un poco del examen, ¿no? Pasen una buena tarde. Buenas tardes. Licenciado, perdón, ¿podría hablarle algo en privado? Está bien, te quedas al final. O escribime al 58 65 25 15. 58, perdón. 65 25 15. Ok, gracias, licenciado. Vale, gracias. Feliz tarde, Lic. Adiós. Feliz tarde, licenciado. Adiós. Feliz